Hola, ¿cómo están? Yo tenía un tío que era muy importante, un político muy importante, un ministro de Estado, ministro de Justicia y Culto, de un gobierno democrático, por supuesto, de un gallardo, altivo gobierno democrático. Y yo era un jovencito, tenía 15 años. Era un reportero imberbe, un reportero un tanto baboso, un reportero confundido, claro, indocumentado, desde luego. Trabajaba en un periódico conservador de derechas y hacía de todo, hacía lo que me encargaban. Y entonces cuando mis jefes se enteraron de que mi tío, el político importante, era ministro de Estado, ministro de Justicia y Culto, me encargaron que le hiciera una entrevista. Le pedí la entrevista a mi tío, un gran abogado, un abogado de prestigio, de éxito, autor de libros de derecho, profesor universitario, uno de los mejores, si no el mejor abogado de su generación. Además muy simpático, muy ocurrente, muy carismático, ¿no? Un gran tipo. Le pedí la entrevista y por supuesto me la concedió y entonces una noche, porque era de noche, fui a su despacho de ministro, en el centro de la ciudad. Y le hice una larga y cordial entrevista sobre temas perfectamente humanos e irrelevantes, ¿no? En ese momento él era un hombre importante, él era un hombre con poder, él era el ministro. Quizá algún día sería presidente. Y yo le hice preguntas seguramente más o menos babosas, pero todas bastante babosas. Mi tío, el ministro, me tuvo paciencia, me tuvo compasión, respondió, explicó, dictó cátedra, me escueleó. Y luego yo escribí la entrevista. Nos hicieron fotos, claro. Y cuando salió la entrevista a mi tío, el ministro, creo que no le gustó tanto. Creo que quedó decepcionado de mí o hasta un poquito enojado conmigo. ¿Por qué? Porque yo en la entrevista no solo reproducía el diálogo o las partes más relevantes del diálogo, sino que también coloreaba el texto con algunas observaciones mías. Lo que mi tío el ministro estaba fumando, lo que mi tío el ministro estaba bebiendo, el reloj, la corbata, los cuadros colgados en su despacho, pequeños detalles, ¿no?, que me impresionaron. Él tenía mucho dinero, bien ganado dinero, no lo ocultaba, era un hombre elegante, sofisticado, ¿no?, intelectualmente muy poderoso y que también se permitía, bueno, ciertos lujos, ¿no?, en su apariencia. En esa época además todo el mundo fumaba, él fumó, yo fumé, él bebía whisky, yo no sé si tomé un par de whisky, ¿no? Pero yo no estaba entrenado en esto de tomar, ¿no? Mi padre tomaba mucho, tomaba whisky, mi tío el ministro tomó whisky, ¿no? Y en el mundo del poder de los hombres con dinero que yo conocía así medio de lejos, en diagonal, por mis familias, familia paterna, mi familia materna, todo el mundo bebía whisky a toda hora, a partir de las 11 de la mañana. Todo el mundo. Así que yo tomé algunos whiskies, algunos whiskachos también. No le gustó tanto la entrevista a mi tío, el ministro, y me lo hizo saber, cordialmente, claro, ¿no?, en una cena familiar, en casa de mis abuelos maternos. Pues mi tío, el ministro, estaba casado con una hermana mayor de mi madre. Esta hermana mayor de mi madre sigue siendo una mujer absolutamente encantadora,
divertida, buena conversadora, lectora, culta, viajada, y con una sensibilidad, ¿no? Una sensibilidad por el mundo de la política, por el mundo del poder, si me apuran, ¿no? Muy bien. Esa fue mi primera aproximación con mi tío el ministro, la entrevista que a él no le gustó. Sin embargo, me perdonó, porque era un hombre bueno, bonachón, de gran corazón. Y entonces me invitó un día a una fiesta en su casa. Tenía una casa de ensueño, una mansión con unos jardines inmensos en los extramuros de la ciudad. Y había invitado a esa gran fiesta, que era por la tarde, pero que habría de prolongarse hasta altas horas de la noche, a muchos de los hombres más poderosos del país, entre ellos al presidente de la Nación, al gabinete, a casi todo el gabinete entero, los ministros, a diputados, a senadores, a embajadores prominentes, a hombres de negocios muy ricos, muy influyentes, y quizá a algún periodista, pocos, periodistas amigos, periodistas dóciles, ¿no? O sea, periodistas que abanicaban a los poderosos de la política, del dinero. Yo fui ahí a abanicarlos también. Recuerden que yo era un jovencito, era un crío, era un cachorrito, tenía 15, tal vez ya había cumplido 16, ¿no? Porque esto era el año 81, y yo ese año en febrero cumplí 16. Me recibió, por supuesto, mi tía, la hermana de mamá, ¿no? Tan cariñosa siempre, tan reilona, siempre, ella siempre riéndose. En las buenas y en las malas, en las duras y en las maduras, en el poder, en la oposición, en el exilio y en la clandestinidad, ella siempre se estaba riendo, una genia. Y entonces, bueno, mi tío el ministro me presentó al presidente, al ministro tal, al ministro cual, al diputado fogoso, al senador juicioso, en fin, a los notables, una galería de notables, de sabios, de notables y de hombres con poder, ¿no? Por supuesto, el poder es una ilusión, ¿no? Del mismo modo que la religión es una ilusión, ¿no? Son formas de ilusión. Pero alrededor de esas formas de ilusión hay un montón de ilusionistas que se ganan la vida, ¿no es cierto? En el poder, en la religión. Un montón de ilusionistas que se ganan la vida, ¿no? A expensas de aquellos, más o menos cándidos, que creen a pie juntillas en esas formas de ilusión, en esos ejercicios supremos de optimismo, ¿no? Que son la política, el poder político, la religión, el poder religioso. Porque hay gente, son humanos, como tú y como yo, que nos dicen, si tú confías en mí, yo voy a mejorar tu vida. En la política, en la religión. Tú confías en mí, yo te voy a hacer feliz, te voy a arreglar los problemas. Incluso si tú confías en mí y me obedeces, después cuando mueras, te aseguro que vas a tener una vida mejor, pero tienes que obedecerme. Bueno, son ilusionistas. Y el poder era una ilusión, y yo era parte de ese circo de ilusionistas. Saludé atenta y babosamente a quienes correspondía saludar, y me daban un pisco sour tras otro y un pisco sour tras otro, y tomé un montón de pisco sours. Una bebida con la cual yo no estaba familiarizado en absoluto. Debo hacer la salvedad de que no estaba familiarizado con ninguna bebida alcohólica, con ningún licor. Y el pisco sour, bien saben, en fin, los bebedores avesados, es una bebida traicionera, ¿no? Bueno, a mí al menos me traicionó. Tomé varios pisco sours y estaba ahí en medio de la reunión hablando con el presidente, con el ministro, con el embajador, ¿no? Y de pronto las arcadas, de pronto el tsunami intestinal, de pronto las náuseas impostergables, de pronto el vómito. Tenía que vomitar.
empecé a correr hacia el baño, pero no llegué porque era una casa muy grande y estaba en los jardines. Y vomité casi en medio de la gente. De pronto una explosión de lava inmunda, hedionda, apestosa, salpicando a los embajadores, a los senadores, a los diputados. Alejen al presidente, que Jaime Bailey está vomitando. ¡Qué horror! Debió de ser en ese momento la peor vergüenza de mi vida. Y aún ahora, tantos años después, 40 años después, más de 40 años después, creo que califica como una de las peores vergüenzas de mi vida. Ese vómito repentino, vicioso, irreprimible, en los jardines de la mansión de mi tío, el ministro de Justicia y Culto. No le hice entonces justicia a mi tío, el ministro, ni justicia ni culto. Le ensucié la reunión, le manché a algunos de los ilustres visitantes y quedé, por supuesto, como un idiota. Hice el ridículo. Llévenselo, debe estar enfermo, debe estar descompuesto. Pero estaba masivamente borracho. Así que me llevaron un poco así en volandas al baño, seguí vomitando. Pero ya, claro, esa imagen, ¿no? Los poderosos viendo a este reportero del diario de derechas que había recientemente entrevistado a su tío y que había puesto mucho énfasis en lo que el tío fumaba y bebía y en el reloj y en los zapatos y en la corbata. Vomitando. ¡Qué horror! Bueno, mi tío, que era grande de corazón, me perdonó. Me metieron en el cuarto de uno de mis primos, dormí o dormité, o en fin, traté de salir de esa crisis terrible y me despacharon con un chofer a la casa de mis abuelos donde vivía, ¿no? Durante días, y creo que no exagero si digo durante semanas, me sentí abrumado, devastado. Me sentí profundamente humillado, no quería salir de mi cuarto, ¿no? Pensaba, ¿qué imagen he dado en casa de mi tío, en casa de mi tía, frente a mis primos, frente al presidente y al gabinete? Joder, ¿qué van a pensar de mí? Bueno, mi tío me perdonó. Sin embargo, tiempo después lo volví a decepcionar, porque él era catedrático de la universidad en la que yo estudiaba para ser abogado. Él era profesor universitario en esa universidad católica. Yo estudiaba leyes y él era un gran maestro de leyes. Pero yo hice un ciclo 2 en la Facultad de Derecho y decidí que ya no quería ser abogado, que me aburrían las leyes, que las leyes en ese país donde yo había nacido eran una ficción y que si me iba a dedicar a la ficción, mejor me dedicaba a escribir cuentos, novelas, series, películas, ¿no? Así que dejé la carrera, abandoné la carrera y la universidad me retiró de sus filas. Y entonces un día me encontré con mi tío en una reunión familiar y estaba muy decepcionado de mí y me lo hizo saber. Y me dijo, ¿cómo es posible que hayas abandonado la universidad? ¿Cómo es posible que hayas permitido que eso se termine así, de mala manera? La universidad expulsándote. Tú tenías una buena carrera como abogado. Yo no encontré valor para decirle la verdad, no encontré coraje para decirle a mi tío, es que ya no quiero ser abogado, es que ya no quiero ser ministro, es que ya no quiero ser nada político, porque en realidad soy una suma de contradicciones y confusiones, y muy al fondo del océano que es mi espíritu, creo que subyace enterrada una verdad que yo tengo que desenterrar, que es que quiero ser escritor. Yo no me atreví a decirle nada de eso, ¿no? Tampoco me atreví a decirle, además, me gustan los hombres y las mujeres, y ese es otro jaleo que no sé cómo gobernar. Esa fue entonces mi historia, ¿no? Mi historia un tanto psicalíptica con ese tío, el ministro de Justicia y Culto, al que decepcioné con la entrevista, al que decepcioné vomitando en la casa, al que decepcioné cuando me echaron de la universidad.
Él hizo una carrera prominente, no solo como abogado, sino también como político, llegó a ser presidente del Senado, debió ser un gran presidente de la nación, fue un gran padre, fue un gran esposo, fue un gran abuelo, además le encantaba el fútbol, y a veces, a pesar de todas las decepciones que yo le había provocado, me invitaba al estadio para ver a su equipo favorito. Lo recuerdo ahora con profundo cariño y espero que esté, claro, en un lugar mejor. Y si está en un lugar mejor como él merece, espero que haya olvidado y que haya perdonado el agravio, el húmedo y pestilente agravio que perpetré contra su fiesta con el presidente de la nación, un hombre caballeroso, allí presente en los jardines también cuidados de la casa de mi tío, el ministro, y de mi tía, la mujer que siempre estaba riéndose. Seguimos.